Para entender mejor el concepto de privatización, debemos tener en claro la diferencia entre público y privado. Los términos público y privado son fundamentales en el lenguaje de nuestro derecho, nuestra política y nuestra vida social. En el sentido que lo público es abierto, hablamos de un lugar público, un baño público, un evento público, de hacer público algo o de publicar un artículo. Cuando hablamos de lo privado, hablamos de algo que está cerrado, desde lugares, hogares, empresas, etc. Son privados porque su acceso es limitado y su presencia reducida. En el mundo liberal, lo público con frecuencia significa notorio, visto o relativo a todo el pueblo. En contraste, privado significa que pertenece a un ámbito personal o familiar. Interpretación que nos lleva a una conceptualización de algo más cerrado, más protegido de todo contacto de la vida pública. Por ejemplo, una escuela pública es pública no solo en el sentido que es propiedad del Estado y financiada por este, sino también porque está abierta a todos los niños que habitan en la zona. Las escuelas privadas pueden rechazar a algunos solicitantes, en cambio las públicas no gozan de tal opción. Ahora sí, ¿qué es la privatización? La palabra privatización está asociada a lo que comúnmente se ha llamado neoliberalismo, que surge como proyecto económico, político y militar en los años 80, fundamentalmente con el ascenso en Estados Unidos de Ronald Reagan y en Inglaterra con el gobierno de Margaret Thatcher. El neoliberalismo es un modo de acumulación capitalista que se basa en la venta de las empresas públicas, que eso es la privatización, en una ofensiva contra el trabajo. Fundamentalmente fue un proyecto que se aplicó en América Latina por el Consenso de Washington, que es un consenso organizado por el imperialismo norteamericano. El neoliberalismo en América Latina se impone por vez primera en el golpe de Estado en Chile al gobierno de Salvador Allende por los militares golpistas de Pinochet, y es el primer país en donde se instauran este tipo de medidas. El término privatización significa básicamente dos cosas: todo cambio de actividades o de funciones del Estado al sector privado, y más explícitamente todo cambio de lo público a lo privado en producción de bienes y servicios. El significado de privatización depende de la posición de una nación en la economía mundial. En los países más ricos es más fácil tratar la privatización simplemente como cuestión de política interna, pero en los países con escasos recursos donde los probables compradores son extranjeros, la privatización de las empresas propiedad del Estado a menudo significa desnacionalización. En este sentido, la memoria nacional reprime el sentido de privatización. Eso es un poco el proyecto de privatizaciones, es casi un regalo de los gobiernos latinoamericanos a los capitales norteamericanos para aumentar sus privilegios. Entonces es como una medida de desmantelamiento de los órganos multinacionales y del gobierno norteamericano en la América Latina, cuyo principal objetivo fue la venta a muy bajos costos de sectores de las empresas públicas, como los teléfonos, como las comunicaciones, como el ferrocarril, como las carreteras, como los bancos, como las empresas de aviación. Fueron ventas de todas estas empresas públicas a capitalistas privados norteamericanos a muy bajo costo, que permitió sobre todo que haya sectores, que haya una recolonización en todo el continente del capital privado norteamericano y de otras potencias. El programa de privatización en México ha sido uno de los procesos con mayor peso en el cambio estructural de la economía mexicana. En 1982, ante un escenario de altos déficits públicos, una elevada y considerable deuda externa y la presencia de niveles importantes de inflación, tanto acreedores externos como los organismos internacionales fomentaron la política de privatización encaminada a la disminución del déficit fiscal y a la posibilidad del pago de la deuda externa. A partir de 1983 se inicia el proceso de privatización bajo la premisa de la modernización del Estado. Sustentado en un argumento que consistía en destacar la mala administración e ineficiencia de las empresas públicas.
Sin embargo, el proceso de privatización estaba más vinculado con el objetivo de sanear las finanzas públicas, pues se pensaba que la venta de las empresas públicas podría generar recursos de divisas para cubrir el servicio de la deuda y con ello liberar recursos para poder equilibrar dichas finanzas. En México eso se expresó fundamentalmente en el periodo de 1994 con la firma del Tratado de Libre Comercio, pero su antecedente está en los años 80 con la crisis llamada de la deuda, en donde Miguel de la Madrid negocia con el gobierno de Ronald Reagan la necesidad de hacer no una moratoria como pensaban los países latinoamericanos de la región que estaban endeudados, sino una serie de medidas de ajuste que iban a significar un retroceso en los proyectos de corte más nacionalista, nacional desarrollistas de la región. Entonces en México se comienza en los 80, se profundiza en los 90, se vende Teléfonos de México, cuyo resultado ha sido el surgimiento de uno de los burgueses más poderosos de todo el continente y del mundo, que es Carlos Slim. Fue prácticamente un regalo, porque se podía pagar la compra de la paraestatal en pocos meses de realización de los servicios. Eso permitió que, por ejemplo, Carlos Slim se convirtiera en uno de los principales ricos del mundo, después dominar los servicios. Se expresó por medio de la privatización de las carreteras, de la penetración de la venta de los bancos a nivel nacional, sobre todo a la banca extranjera, norteamericana y española, en los ferrocarriles, donde se desmantela Ferrocarriles Nacionales de México, se desmantela como servicio de pasajeros, pero ahora son grandes empresas de capital norteamericano los principales privilegiados del transporte de carga, y ha tenido también su expresión en que ha habido una línea ofensiva del gobierno en años anteriores por intentar privatizar Pemex por una supuesta reforma energética, pero que en los hechos se está expresando una privatización furtiva. ¿Y cuáles son los resultados? Cuando se venden las carreteras, hemos visto que ha caído en quiebra más de 3 o 4 veces, y ha tenido que ser el gobierno mexicano, con los impuestos de la clase trabajadora y de la clase media, ha tenido que rescatar las carreteras cuya deuda se sigue pagando, o el caso más paradigmático, que es el tema de la caída de la banca, cuyo rescate lo pagan los contribuyentes por medio del FOBAPROA y que hoy se sigue pagando, ¿no? O sea, lo que demuestra es que el argumento de los teóricos economistas de corte neoliberal del mercado se podía autorregular, porque el Estado era totalmente ineficiente para la otorgación de servicios estratégicos, se muestra con toda falsedad por la desregularización financiera, como se mostró con la caída de los bancos, o como también se expresa en Mexicana, ¿no? Que fue una empresa paraestatal vendida a capitales nacionales y extranjeros, que supuestamente hoy están en quiebra. Las carreteras, los bancos, ¿no? Esos son los resultados, y eso solo en México. En América Latina las privatizaciones han causado que los gobiernos tengan que rescatar a los capitalistas privados, y bueno, y no hablemos también de lo que significó la crisis de 2007-2008 con la caída de los grandes bancos de inversión en Estados Unidos, donde también ha sido el gobierno de Barack Obama el que ha tenido que rescatar no solo a los bancos, sino también a sectores productivos de la economía, como lo fue en General Motors, ¿no? Los resultados son que no se hace más eficiente el servicio, el consumidor termina por pagar los resultados de las privatizaciones con tarifas altas, como en el caso de los teléfonos. Ha tenido que aguantar los grandes precios que ponen los grandes pulpos monopólicos de los servicios, como en el caso del teléfono, como en el caso del cable, del triple play, cuando en realidad el servicio, por ejemplo el servicio de Telmex, es mucho más caro al de otros países, pero el consumidor lo tiene que pagar porque es el único que otorga el servicio. Entonces, lejos de que la otorgación de servicios sea más eficiente, es al revés.